Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El llanto del presidente tiene un fundado motivo. Muy fuerte es lo que se siente cuando aumenta el colectivo. En tan difícil momento, con la inflación por las nubes, fue al muro de los lamentos y pidió cargar la sube. No es por los precios que llora, está furioso Milei. Diputados con Yarlora lo dejaron sin su ley. Radicales, peronistas y también gobernadores los anotó en una lista, los acusó de traidores. Si no me dan la razón, no me interesa el Congreso. Tengo una sola visión. Me gusta Twitter por eso. La realidad es un meme. Si no me aceptan, les miento. Son bobos mis diputados. No estudian el reglamento. Cuando Milei no la gana, así se pone de arisco. De gira está con la hermana y van a ver a Francisco. Al Papa en el Vaticano confesará su pecado, que mintió con las tarifas y que Dios es el mercado. Y si se da la ocasión de presentar un exhorto, prometerá clonación, derogará ley de aborto. ¿Quién hablará con Milei? Que se lo diga Pichetto. Ya te quedaste sin ley. Vas a perder tu decreto. Con el poema de la semana de Patricio Barton, damos la bienvenida en el Día Mundial de la Radio a Pensamiento Crítico y Memoria, la expresión radial de Proyecto Cultural Maíz, nuestra cita de la noche de los martes en Radio Rebelde. Un proyecto rebelde que se define por una patria soberana. Y es nuestra emisión número 137. Agradecemos, como en todas las emisiones, a todos los que colaboran y a las emisoras que nos repiten con este mensaje que, junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tiene la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Una producción colectiva en la que participan Zulma Gómez, Susi Santiago, Silvio Benítez, Ismael Duarte, Roberto Paiva y Ricardo Con. Desde diferentes lugares, participando todos mediante una plataforma de internet, salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica Dayana Itatí Álvarez. En las alocuciones y recitados Rafael Solano y Mary López, y con la colaboración de compañeros, compañeras y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político, histórico de los pueblos latino, afro, indoamericanos de la patria grande. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el Salar hasta el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. ¿Cómo estás, Roberto, esta noche? Bueno, acá con un cambio de temperatura, Miramar es una caja de sorpresas a veces, pero bien, en realidad bien, con ganas de trabajar. La ola de frío se vino también a Buenos Aires, pero me cuentan, a la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, pero me cuentan en la costa que está lindo el fresquete. Sí, sobre todo el mar bastante encrespado. Por un lado es una delicia verlo, ¿no? Cómo se pone cuando el viento lo agita. Maravilloso realmente. Debe haber sudestada, me están contando que en el Tigre hay una crecida extraordinaria, que los que dejaron el auto cerca del río los está tapando el agua. ¿Cómo estás esta noche, Ismael? Bien. Estoy algo engripado, pero bien. Sobrellevando también, acá hubo inundación. Tenía todo el barro dentro de la casa. ¿En dónde? Yo vivo en Florencio Varela, en Bosques. Bien. Pero justo mi calle, siempre de las 3 calles viene y pasa todo el agua por la calle y fue hace muchos años que no entraba a la casa. Y ahora entró, hace 2 días. Bajante. Sí, por eso es importante en los barrios el mantenimiento de acequias y cordones, ¿no? No, acá hace años que no se limpia.
Qué Yo terrible. limpié toda mi zanja, pero el barrio en general, no solo el barrio, sino todo el municipio es un desastre. Qué pena, qué pena. Bueno, chicos, entrando en tema, Jorge Alemán nos tiene acostumbrados a interesantes análisis sobre la realidad, por lo menos a mí me parece siempre muy acertado. Tuvo una columna esta semana que se llama ¿Es la hora? Jorge Alemán le puso ese nombre a la editorial. Vamos a compartirla en la voz de Rafael Serrano para después charlarla. Esta columna se publicó en el diario El País y abrió con un poema de Juana de Ibarburu que se llama La Hora y que dice: tómame ahora, que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano, hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Por favor, Dayana, vamos con el audio de Rafael. Es hora de que la izquierda trotskista se acerque y pacte con las fuerzas que se oponen a la ultraderecha libertaria que ya apenas puede gobernar. Le basta con revisar su orientación teórica inerte y anacrónica de lo nacional y popular y apartarse de su vieja tradición. Haciéndolo, no solo no perderá su singularidad política, sino que ganaría un espacio de mayor intensidad política en un tiempo histórico donde la suerte de la nación está en juego. Es la hora de que los radicales se separen de su tradición colaboracionista, se dividan si es necesario y tiendan puentes hacia los radicales honestos que supieron mantener el legado popular del radicalismo democrático y popular. Es la hora de que el kirchnerismo encuentre su hegemonía en el peronismo y la despliegue de un modo transversal, alejándose del aparato y conectando con las bases que componen la cultura acá. Es la hora de separar al PJ claramente del nacionalismo católico, que se llena la boca con el macartismo y su pasión por denunciar infiltrados que no representan a la verdadera doctrina, o que desde una ubicuidad sin inhibiciones ofrecen su colaboración. Es la hora de que un conjunto de dirigentes de distintas fuerzas sociales, políticas y sindicales establezcan un programa de emergencia a partir de los datos de la devastación en curso que está realizando de un modo acelerado. Es la hora de que la nueva fuerza transformadora que emerja elabore con claridad la situación geopolítica en la que nos encontramos. Fin de la Guerra Fría, fracaso definitivo de la globalización, aparición de la guerra como dato permanente del capitalismo contemporáneo, diferencia entre la ultraderecha europea y la norteamericana en sus modos de tratar el neoliberalismo. Ofensiva supremacista blanca frente al inevitable mestizaje de Occidente, prácticas extractivistas y catástrofes ecológicas que conllevan una acumulación primitiva de desposesión de los países sin armamento. Guerra comercial, China disputando la dominación capitalista, desestabilización definitiva de la relación entre capitalismo y democracia. Es la hora de entender que si Clinton afirmó «es la economía, estúpido», actualmente no solo es la economía, estúpido, es lo que permite captar la nueva ultraderecha que se impone como el nuevo fenómeno antropológico que marca el devenir político actual. Me pareció muy interesante lo que plantea Alemán, realmente interesante, y hace una serie de puntuaciones que me gustaría repasar con ustedes y que analicemos, ¿no es cierto? A él le parece que esta es la hora en que la ultraderecha supuestamente libertaria se está desgajando e invita a la izquierda troquista a que deje él llama orientación teórica inerte y anacrónica, ¿no? Y esto es interesante. Muchas veces, en mi opinión, esta payasada que Milei la capitalizó porque la izquierda no supo llegar a las bases desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchísimos años. Creo que captó ese cansancio juvenil, esas ganas de que todo sea diferente, y no lo capitalizó hacia el lado correcto. ¿Vos lo ves así, Roberto? Por un lado, sí, claro. Por un lado, yo lo veo como un llamamiento, ¿no? Hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas que de alguna manera, con su propia historia, variada desde luego, tienen que hacer para... algo así como un renunciamiento, podrían llamar algunos,
que en realidad no es un renunciamiento, es un renunciamiento a unas prácticas equivocadas de las bases originales que las promovieron, ¿no? Quien sabe un poco, que entiende un poco cómo fue el radicalismo, cómo se fue gestando, si bien nunca fue un movimiento revolucionario, por lo menos de alguna forma, y en ese momento, en el contexto que se daba, tuvo una altísima positividad para sectores sociales que estaban bastante vulnerados, obviamente. Y en el plano de lo que vos decís del trotskismo, lo que dice Alemán del trotskismo, no hay ninguna duda, es anacrónico porque supuestamente sobre una base principista, que no es para censurar puntualmente, desconoce realmente la realidad política que se vive, ¿no? Y esa es una historia que tiene que ver, es muy denso, no se puede hablar ahora de eso, por lo menos no habría posibilidades reales, pero de alguna manera este fenómeno se da en la Argentina puntualmente por otro fenómeno enorme, sin el cual no puede explicarse la historia propia de la Argentina, que es el peronismo. Entonces, habida cuenta de eso, es como que por lo menos esos sectores de la izquierda en particular, si no toman en cuenta realmente la realidad histórica que se vino dando en los últimos 60, 70 años, y no pueden sumarse, no son capaces de sumarse a un proyecto nacional y popular, realmente van a seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Medrar con expectativas básicas que son poco menos que impracticables, en ese sentido de acuerdo con el alemán, que son anacrónicas. O sea que desde ese punto de vista, por eso lo sinteticé como un llamamiento, ¿no? Me parece, como un llamamiento a la cordura frente al drama político que en este momento se desarrolla. Sí, como referís, y coincido, se refirió al trotskismo, se refirió a los radicales, pero también hay una convocatoria muy interesante respecto del peronismo en general, ¿no? Convocando al kirchnerismo que se muestre como hegemónico, pero alejándose del aparato, conectando de un modo transversal con las bases que componen la cultura acá, que se perdió, ¿no? Que se perdió, yo, no sé, encuentro muchos momentos claves, ¿no? Cuando cambiamos de Guado de Pedro por Massa, ¿no? Cuando las elecciones tuvieron que ver con personajes que tienen que ver con el establishment y no con las vivencias del pueblo kirchnerista. ¿Vos no lo ves así también, Ismael? Sí, a mí me parece que habría que tener una base mucho más democrática y de los candidatos que hubo, que se propusieron y que luego se modificaron. A mí me parece que hay responsabilidades, por supuesto, de cierta dirigencia, y me parece que tendrían que haberse sumado todos a la elección y que la comunidad elija el que iba a representar. Me parece que haber sacado de la galera a Massa, me parece que, y Grabois dijo que no, porque Grabois también lo querían bajar. Entonces me parece que sí, la falta de democracia es lo que nos llevó hasta estas instancias, pero no solamente en la elección. A mí me parece que mucho tiempo antes venimos teniendo una falta de democracia en las decisiones de todo tipo, ¿no? Hasta en las leyes mismas. Bueno, por eso habla de apartarse del aparato, ¿no es cierto? Esto de bajar la línea y votar lo que te imponen sin darte la oportunidad de elegir, ¿no? Claro, sí. Tenemos una comunidad organizada, pero que siempre está acostumbrada, y se nota también, yo lo noto en la universidad, en recibir órdenes. O sea, el sistema educativo nos está llevando a no tomar decisiones propias y a tener que actuar en base a una orden. Y eso dificulta muchas veces la organización popular, o la economía social y solidaria se ve dificultada cuando personas necesitan órdenes y la organización no es esa. Entonces se da como un vacío, donde necesitamos construir una nueva forma de pensar, una nueva forma de relacionarnos. Claro. También Alemán hace alusión al nacionalismo católico, ¿no? Que impregna grandes sectores del Partido Justicialista, ¿no?
que se venden como verdadera doctrina, dice él, y que a la hora de votar colaboran con esto que estamos viviendo. Es interesante separar, ¿no? Me parece interesante cómo segmenta la política y lo hace de un modo sencillo, para frenar la devastación en curso. ¿Sabes qué se me ocurre? Sí. Perdón, ¿sabes qué se me ocurre? Que en realidad cuando se habla de las bases del peronismo, vos sabés que no se sabe exactamente de qué bases hablamos del peronismo. Porque parece ser que hay una forma de entender una base históricamente ubicada en sus inicios, ¿no? Con un proyecto sin ninguna duda, por lo menos nacional. No sé si de carácter absolutamente popular, pero evidentemente en un carácter nacional de desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Con las tres banderas tradicionales del peronismo, o de Perón en este caso, que después se hicieron carne en el peronismo. Pero habida cuenta de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? De más de 70 años que han pasado, todo eso se fue difuminando, se fue, digamos, como que haciendo cada vez más difícil de ver. Y cada uno, como se dice vulgarmente, expresaba su peronómetro, ¿no? En cada momento histórico. Entonces es difícil saber cuáles son las bases del peronismo. Yo diría que acá en este punto habría que hacer una reflexión, especialmente a los que realmente se sienten convocados por la tradición, por la doctrina del peronismo, de entender qué tipo de peronismo es posible o puede darse dentro de un contexto tan complejo, tanto a nivel internacional, complejísimo, y en el cual somos una hoja en la tormenta de alguna manera, y nuestras propias posibilidades para poder constituirnos como algo medianamente reflexivo, crítico de la realidad. O sea que esto es hacia adentro, saliendo, como decía Aleman, un poco de la lógica de los partidos que no son necesariamente peronistas. Es cierto, tiene que haber una especie de debate o de interpretación de qué es lo que puede entenderse dentro del peronismo actual un proyecto nacional y popular. Creo que eso es lo que me parece que estoy de acuerdo con él y con ustedes, que no se ha dado o que no se está dando. Y cada cual quiere defender ciertos y determinados principios que en el fondo no necesariamente en su aplicación termina redondeando la idea de un movimiento nacional y popular. Por eso hay una discusión teórica y también práctica respecto a eso, ¿no? Respecto a ver, bueno, ¿dónde estamos parados? Los que de alguna manera representamos ese ideal. Si tienen que ser solamente peronistas, imbuidos desde ese espíritu, o realmente otros sectores pueden incorporarse con total libertad, sin ser censurados dentro de ese proyecto. Pero para eso hay que definirlo, y creo que nosotros de alguna manera en el Proyecto Cultural Maíz lo venimos haciendo, en Patria Soberana también. O sea, hay sectores que les queda bastante más claro como posibilidad esa definición política de lo que queremos. Ahora, eso es lo que queremos. Ahora, de ahí a la acción es otra cosa, pero por lo menos poner blanco sobre negro y dejarse de esas ataduras que son obviamente principios fundantes de cualquier movimiento importante, y mucho más como lo es el peronismo en Latinoamérica, porque es único. Y creo, me atreveré a decir, que es uno de los pocos en el mundo que funciona así, ¿no? Y es toda una tarea, una dificultad grande, que ha dificultado los proyectos contra ese proyecto nacional y popular por parte de del mundo globalizado y de nosotros mismos. Es como que de alguna manera estamos atravesados por ese tremendo impacto que significa resolver los problemas que el peronismo debe resolver, ayudado obviamente con los sectores que de alguna manera están dentro de esa línea, ¿no? Sí, tal cual. Pero además es urgente, porque la derecha se organiza por teléfono, como diría Oscar Allende, ¿no? Mientras la izquierda pelea, la derecha se organiza por teléfono. Y vos fíjate que hay personeros del anacrónico peronismo, que se supone que tiene el 100% del peronómetro, que ocupa el 100% de las pantallas. Es impresionante, ¿no? Aparecen de vuelta los dinosaurios que empiezan a aparecer y empiezan a dar cátedra y utilizan el peronómetro, ¿no? Y esto es todo un hecho impresionante. Vos sabés que mencionabas los 70 años y me trae a colación una anécdota. Hoy en casa comentábamos, pensar que yo estoy mirando una serie, me parece muy, muy interesante, y al que pueda verlo, está en una plataforma de internet que es Star Plus, que es Americans, que es una serie de espías, pero muy interesante, de la época de la Guerra Fría.
Y yo hacía la cuenta que Rusia, la URSS, que nació en 1917 y estuvo hasta 1989, en 70 y poquitos años se convirtió en lo que fue, ¿no? Una potencia mundial que peleó la hegemonía del mundo. Fíjate lo que nos pasa a nosotros en 70 años, discutiendo todavía qué es el peronismo. Qué loco, ¿no? Porque la URSS demoró eso, lo que duró, digamos, en vida, fueron un poco más de 70 años. ¡Qué desarrollo! Impresionante. Y nosotros estamos todavía discutiendo esto. No te olvides que pasamos de una situación colonial y neocolonial, fenómeno que no le pasó a la URSS. La URSS pasó por otras problemáticas gravísimas también, pero no son los mismos. Entonces hay una historia mucho más profusa, mucho más densa en el mundo ruso, hasta transformarse en la Unión Soviética, de lo que fuimos nosotros, ¿no? Nosotros fuimos un mosaico de intereses antes y después de la revolución. O sea que de alguna manera es difícil tratar de conciliar una cosa con otra. Pero sí, es verdad que de alguna manera cuando hay un proyecto de Estado a corto, mediano y largo plazo y se sostiene más allá del gobierno que corresponda, ahí sí un objetivo mucho más claro, y si se respeta medianamente, o si es mucho mejor aún a rajatabla, no hay nada que se pueda oponer. Fíjense, hablamos de las grandes potencias, obviamente, pero todo lo que estás nombrando, lo que nombraste vos, Estados Unidos, Rusia, obviamente China, incluso hasta me atrevería a decir países latinoamericanos que tuvieron similares dificultades como nosotros y nosotras, como Brasil, como Chile, aunque parezca increíble, los modelos de desarrollo económicos se respetaron. Es decir, aún aunque parezca increíble, con dictaduras, aún con dictaduras hubo cosas donde se pusieron firmes y dijeron, esto es nuestro, no lo vamos a ceder. Y eso pasó en Brasil, quedó clarísimo, y en Chile también, en plena época de la dictadura de Pinochet, se respetaron esas cosas. Es decir, que tiene que haber un proyecto de Estado, realmente. Y esto tiene que ver con viviendo el campo que supuestamente nos representa a nosotros. Si el campo que nos representa a nosotros tiene estas falencias, o tiene esta actitud timorata, o cómplice, o ignorante, o poco hábil para desarrollarlo, y es así, somos una hoja en la tormenta, como decía Lin Yutang, ¿no? Que no me gustaba ni medio, pero tenía parte de razón. Sí, la verdad que tener políticas de Estado sostenido en el tiempo es muy necesario. Y pensaba yo en estas iglesias que se multiplican por todos los barrios, en todas las formas, y analizando las unidades básicas o las diferentes establecimientos donde por ejemplo, no sé, el Partido Comunista, los anarquistas, el peronismo, el radicalismo, o cualquier expresión política, si vamos hoy en día a cualquiera de estos establecimientos, están vacíos. Como mucho 10 personas o menos. Pero las iglesias tienen continuamente adeptos o personas que están ahí escuchando esas políticas que rozan también lo liberal. Entonces me parece que es necesario volver, como hacía Néstor Kirchner, que hacía cuadrícula, ir vecino por vecino a saber, por lo menos no llevando, diciéndole que se va a resolver su problemática, pero sí conociendo quién es el vecino, conociendo qué hace, qué necesita, que se sume también a limpiar la zanja, a limpiar a la organización barrial, que se sume a quejarse al municipio para que se hagan las cosas, o a la intendencia. Me parece que es necesario volver nuevamente a que el Estado empiece a comunicarse, porque todas las políticas que hacen para restringir a nivel cultural, a nivel social y a nivel espiritual
donde nos hacen creer que es lo externo o lo interno también, con el yo, con las políticas de yoga o estas culturas de la India. Me parece que es mejor, sin criticar, cada uno puede creer en lo que quiera, pero me parece que estaría bueno volver a pensarnos y juntos, ¿no? Empezar a saber qué necesitamos y tal vez alguna cuestión la podemos resolver entre los vecinos. Sí, ese es el punto, justamente. De alguna manera, vos lo estás dando a entender claramente por el tema de lo que debe o lo que debiera hacer el Estado, ¿no? O cualquier forma institucionalizada que responda a una forma de Estado a través de los diferentes gobiernos. Pero yo creo que la clave de todo eso, porque siempre es como que, nos guste o no, de alguna manera depositamos en el otro o en lo otro lo que nosotros no estamos o creemos que no estamos capacitados para hacer. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es interesantísimo las cosas que, insisto, estoy haciendo propaganda bastante evidente de lo que estamos haciendo y lo que hacen en todo el país, por lo menos hablo de la Argentina, ¿no? Todos los movimientos que hay, asociacionistas, solidarios, comunitarios, de producción, de distribución de la riqueza que ellos han construido con sus propias manos y con su inventiva y con su genio, cómo han logrado, de alguna manera, generar formas, redes sociales y populares de gente que, sin ninguna duda, ha sido ignorada por los poderes institucionales, deliberadamente o por complicidad o directamente por negligencia e incapacidad. Entonces, más allá de lo que el Estado debe hacer, me parece, acá la pregunta me parece interesante, o por lo menos más importante, es ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras? Si seguimos dependiendo o seguimos repensando lo que debe hacer el Estado, es evidente que tenemos una dificultad, porque la realidad es que el Estado funciona así. Cuando a mí me dice que no hay justicia, yo digo que sí, que hay justicia, que hay tribunales, que hay jueces, que hay fiscales, que hay todas las formas tradicionales de llegar a una resolución judicial en cualquier tema, y sin embargo no lo hacen, o lo hacen, ya sabemos cómo, siempre a favor de quienes no representan realmente los deseos de las mayorías. Entonces, por eso digo que siempre depositamos en el otro, hacemos una transferencia de poder, cosa que no está mal, simplemente digo que eso no alcanza, seguimos mordiéndonos la cola. Entonces lo que pienso es que nosotros y nosotras tenemos que construir esas bases que, ojo, nadie quiere decir ilusoriamente de que eso vaya a dar absoluto y total resultado, pero por lo menos nos ponemos en marcha, hacemos algo, y no pensamos y dependemos, sino en forma un poco más autónoma. Somos heterónomos, dependemos de lo que los demás hacen. Siendo autónomos, por lo menos nos podemos equivocar, podemos fracasar, nos pueden destruir, pero por lo menos no tenemos la necesidad de siempre echarle la culpa al otro, y hablar en formas de representación. Me parece que una de las claves es esa, sobre todo en la Argentina particularmente lo puedo decir, ¿no? Porque como hemos visto, ¿te acordás que lo comentamos varias veces, Ricardo? Bueno, todavía con vos no, puntualmente, con Ismael no, pero con Ricardo sí, que las veces que fuimos el llamado interior, una palabra que se las trae, ¿no? Ideológica, interior, lo que es interior. Yo no puedo decirles las sorpresas agradabilísimas que me llevé y el asombro y la dignidad con la cual trabaja cierta gente, pensando en términos comunitarios. Hasta las mismas intendencias de los pueblos se hicieron eco de todo esto y ayudan y apoyan este tipo de movimiento, porque se dan cuenta que es una forma también, ¿saben qué?, de descomprimir la enorme presión y descontento social. O sea, es un doble juego, no solamente nos puede servir a nosotros y nosotras, sino que también le sirve a ciertas partes institucionalmente hablando para que descompriman ese malestar, esa ineficiencia, ese desaliento, ese desencanto que tienen por las políticas. Bueno, las políticas hagámoslas nosotros, compañeros y compañeras. Seas peronista, seas de la línea que seas del peronismo, no te arrogues derechos,
porque no los tenés, porque no podés hablar en nombre del pueblo ni de la gente sufriente. Hablemos en términos reales de lo que somos nosotros y nosotras. Me parece que eso es un poco una pequeña clave para tener en cuenta. Antes de entrar en la pausa corta, quiero hacer un llamado a toda nuestra audiencia. Desde el domingo por la noche no pueden ingresar las madres a su cuenta de Instagram, @somosradioam530, porque la red social que pertenece a una empresa estadounidense, Meta se llama, le suspendió la cuenta, alegando que en esa cuenta se publica contenido engañoso y fraude. Yo propongo que solicitemos, todos los que tengamos acceso, algún tipo de comunicación para que se revea esta arbitraria decisión de censura en un medio de comunicación universitario, que además pertenece a las Madres de Plaza de Mayo. La M530 es sinónimo de derechos humanos, es la voz de la lucha histórica reconocida a nivel internacional de las Madres de Plaza de Mayo, siempre por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad que es preocupante el clima de época que vivimos en Argentina, donde el negacionismo ocupa uno de los mayores cargos institucionales del país y quiere acallar nuestras voces. Le pedimos a nuestra audiencia hacerse eco de esta denuncia, que le devuelvan la cuenta a la Radio Universitaria de las Madres. Y vamos a la pausa. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Ibi Cángaro ata cabos. Apela a la memoria, recurre a la historia y nos cuenta, sin demasiadas vueltas, el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores. Los domingos, de 18 a 19, el periodismo de investigación tiene su espacio en Las Curvas de la Oreja, con Ibi Cángaro. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Evita y de Perón. Justicialismo peronista, con la conducción de Omar Seijo, los martes de 15 a 17, aquí en Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. La patria vencerá, pero mientras hay que trabajar y pensar en un país mejor que es posible.
Fieles a la consigna que expresa el nombre del programa, Pensamiento Crítico y Memoria, vamos a compartir con la audiencia un archivo llamado el Plan Morgenthau, con pausas para poder comentarlo y opinar. También esperamos los comentarios de la audiencia al número de la Rebelde, 11 2690 8496. Como dice Rafa en su audio, 11 2690 8496. Por favor, Dayana, vamos con el audio. El discurso de los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial muestra a los Estados Unidos como liberadores de Europa. Sin embargo, los planes iniciales de Washington para los europeos eran cualquier cosa menos redentores. En lo que concierne a Francia, según cuenta de Gaulle, el propósito de Roosevelt era dividir el país en tres: el norte bajo ocupación militar americana, la Francia de Vichy con un gobierno presidido por Laval y Argelia, convertida en base militar. Y respecto a Alemania, los proyectos eran aún más extremos: trocearla, desmantelar su industria y reducirla al estatuto de país agrario. Eso fue el Plan Morgenthau. Henry Morgenthau Jr. era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Descendiente de judíos alemanes, en 1944 propuso un memorándum llamado Plan del Tesoro para el Tratamiento de Alemania, que abogaba por la destrucción completa del país, división del territorio alemán en 7 fragmentos, destrucción o incautación de las plantas industriales, control internacional de la economía por 20 años, esterilización de los alemanes menores de 40 años, restricción alimentaria al mínimo de subsistencia, extinción del sistema educativo, transferencia obligatoria de mano de obra alemana a los países vencedores y exterminio de los oficiales del Estado Mayor, tarea para la que se contaba con la colaboración rusa. Los norteamericanos no fueron los únicos en proponer medidas tan drásticas. En Londres, Churchill evaluó planes muy semejantes. Roosevelt presentó a Churchill el Plan Morgenthau en Quebec en septiembre de 1944. Cuando el documento se filtró, el escándalo fue mayúsculo. La propia propaganda de guerra alemana lo empleó para animar a los suyos a resistir hasta la muerte. El Plan Morgenthau fue finalmente desechado. La creciente amenaza soviética hacía preciso contar con una Alemania que pudiera defenderse. De lo contrario, Stalin llevaría sus tanques hasta el Rin. Así, del Plan Morgenthau no se adoptaron más que algunas medidas temporales. Claro, justamente, vos sabés que cuando llegó a este punto, yo lo venía siguiendo con bastante detalle, me llamó la atención que cómo cambió la situación, porque tiene que ver con la geopolítica de la época. Geopolítica hace ya mucho tiempo, que te diría el siglo XX, está ya asignado por las geopolíticas diversas, pero lo que a mí me llamaba la atención es que se pensara incorporar en este proyecto tan particular de Morgenthau a la Unión Soviética en ese momento, ¿no? Y creer o pensar que el liberador de Europa fueron los Estados Unidos. Y la verdad que eso no era así, eso no fue así. Y enseguida ahora lo va a aclarar por qué el proyecto Morgenthau no va a ser o sea, se va a cajonear y va a ser prácticamente imposible por el carácter que quiere asumir, ¿no? Destruir a Alemania de esa manera como pretendía, más allá de que fuera obviamente una cosa bastante aberrante, más allá de eso, no convenía la estrategia de los aliados, excepto la Unión Soviética. La Unión Soviética no estaba interesada en ese tipo de planes, pero sí le interesaba que Alemania tuviera un componente, digamos, de alguna manera mixto, ¿no? Un grupo, una parte manejada por el mundo occidental y capitalista, y el otro, digamos, sopesando, tratando de tener un poco la influencia del capitalismo. La prueba está que en muy poco tiempo aparecieron Bonn y apareció Berlín. No por casualidad, digamos, ¿no? Que Bonn era estratégico para los Estados Unidos y para gran parte del mundo capitalista, incluso para Inglaterra, también para enfrentarse con el verdadero enemigo de la Segunda Guerra Mundial para el mundo capitalista, que era la Unión Soviética. Entonces, bueno, digamos, como que eso está un poco soslayado. Si en algún momento fueron aliados, ya en muy poco tiempo se sabía que iban a estar enfrentados, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista es interesante lo que va ahora a terminar de redondear la periodista. Sí, también. Perdón, decime, Ismael. Sí, también deja muy mal parado a Rusia, ¿no? Con esto de que Rusia va a ser parte de esta alianza, ¿no? Me parece que es como, bueno, si no se puede hacer, por lo menos se le tira un poco de bosta a Rusia para que pase luego lo siguiente. Y lo que yo pensaba es que es lo que le hicieron a Argentina, ¿no? Y es lo que le hicieron a Paraguay, con ayuda de Argentina, Bolivia y Uruguay, ¿no? Bueno, los vencedores deciden el destino de los vencidos. Ahora, Rusia tenía 15 millones de muertos. Digamos que cualquier plan que tuviera hacia Alemania era bastante comprensible, ¿no es cierto? No sé si cargarle las tintas. Independientemente de esto, es interesante lo que decís, y yo también me venía asociando a este plan que mencionaba el audio. Dividir un país en 7, fragmentarlo, convertirlo en una potencia agrícola y desindustrializarlo. ¿Nos suena eso? Recuerdo a Milei hace pocos días diciendo, bueno, Santiago del Estero no nos sirve, independicémoslo. La provincia de Buenos Aires puede separarse, decía Milei hace pocos días. Puede crear su moneda. Fíjate como que el plan de dominación siempre es la fragmentación. Y la desindustrialización. Sí, la libanización. Es el proceso de libanización. Exactamente, tal cual. Galvanizar, sí, tal cual. Y libanizar. No, libanización. Libanización. Sí, la libanización, tal cual. Bueno, volvamos al audio que nos quedan 10 minutos antes del corte. Sobre reducción del peso industrial alemán, Washington necesitaba una Europa occidental que pudiera actuar como aliada frente a Moscú. En vez del plan Morgenthau, se adoptó el plan Marshall, que tenía ventajas de ofrecer enormes estímulos para la industria norteamericana, y los Estados Unidos pudieron construir su relato de la redención de Europa. Menos conocido aún es la implementación del que podría llamarse plan Morgenthau para la Argentina, solo considerado como posibilidad debido a la sucesión de hechos sutilmente concatenados. Demasiadas casualidades como para no pensar en una maniobra de guerra blanda que tiene objetivos sin importar los plazos de su ejecución. Larga y continuada ha sido la historia de la injerencia, a veces sutil y en otros casos brutal y desembosada, del colonialismo anglosajón en los asuntos internos de la Argentina, detalle que no hace al objetivo de este artículo. En cambio, sí cabe señalar que desde siempre hubo resistencias internas a ese rol de país granja subordinado que se nos asignó desde afuera con las complicidades internas. Ese factor de constante resistencia a las acciones colonialistas, sumado al reconocido potencial de desarrollo de la Argentina y la posición referencial desde sus orígenes para las naciones hermanas iberoamericanas, debe haber pesado mucho para condenarnos a un futuro de miseria y disgregación política. A partir del proceso 1976/1983 se instauró con notable ferocidad un conjunto de medidas que destruyeron el aparato productivo nacional, un plan antiindustrial y antitecnológico para reinstalar las estructuras feudales del país, estancia que opere como dócil colonia de las por entonces excluyentemente poderosas economías del G7. Y en particular las de EU y Gran Bretaña. Fue sin ninguna duda la aplicación adaptada en tiempo y lugar del pernicioso Plan Morgenthau. Pero el Plan Morgenthau para la Argentina no solo se ciñó a los 7 años del tristemente célebre proceso cívico-militar. Su aplicación continuó profundizándose en las épocas de la llamada partidocracia cleptocrática, que atravesando las presidencias de Alfonsín, Menem y de la Rúa, nos llevó a los empujones a la severísima crisis de 2001/2002, la cual por muy poco no nos condujo a una situación de balcanización en media docena de republiquetas dóciles. Tal como estaba previsto por los megapoderes financieros transnacionales globalizantes. Según concreto testimonio del que fui testigo de uno de los actores del complejo periodo de transición 2002/2003, los centros del poder neoconservador local apostaban a una guerra civil brutal, lo cual nos hubiera sumido en el caos total. En todos esos años del cuarto de siglo neoliberal, 1976/2001, la economía siguió deteriorándose, decayendo cualitativamente. Se cerraron fábricas, se desfinanciaron universidades nacionales y entes tecnológicos y el endeudamiento se acentuaba en forma descontrolada.
Con ello, la emigración de valiosa población seguía, y algunos hechos puntuales mostraban. Se imponía brutalmente la transformación de escuelas técnicas en simples bachilleratos amorfos. Una colonia granja no necesita técnicos, ingenieros ni profesionales de ciencias duras. El vaciamiento de contenidos básicos en las escuelas, eliminando historia y geografía, y restando horas a matemática y lengua. Todo lo cual buscaba embrutecer a la población. Y el absurdo freno total impuesto a nuestro muy eficiente y avanzado sector nuclear, entre otras medidas probatorias de la ejecución de un plan de destrucción sistemática de la economía y el tejido sociocultural de la Argentina. Por lo atroz que fue la represión. Una pequeña corrección. Digamos un faltante, digamos, dentro del análisis que hace, toma desde la dictadura militar que conoció mucha gente, la de Videla, pero hay un desembarco previo también, producto de otra dictadura, que fue la de Onganía. Cuando nosotros investigamos ese periodo, que tenía que ver en parte también con todo el tema de la resistencia, del cordobazo y la resistencia peronista, y la no necesariamente peronista que resistía, nos llamó la atención que se comenzó a dar en este gobierno que en los directorios de las empresas estatales, de las empresas nacionales, empezó a haber gente enviada por la Junta Militar, por el onganiato. Y esta gente, nosotros nos preguntábamos, ¿no? Un poco con ingenuidad, obviamente sospechábamos enseguida, pero ¿qué estaba haciendo esa gente ahí que estaba ocupando directorios importantes? Me refiero a gente de alta graduación militar, tanto de Marina, Aeronáutica y Ejército, en los directorios de empresas nacionales. Podían pasar dos cosas. Lo que pasó realmente fue que estaban asesorándose acerca del funcionamiento de los organismos nacionales. Me refiero a los grandes de ese momento, ¿no? Importantes. O sea que el primer punto, ya el desembarco primero, que fue para sondear un poco la situación y empezar a tomar conocimiento de cómo era el desarrollo de la institución estatal, fue en la época de Onganía. Ya después sí, lo demás queda clarísimo, mucho más claro con el gobierno de Videla, Macera y Agosti, no hay ninguna duda, y ya después clarísima la posición de los economistas y demás. Quería aclarar eso nada más. Me parece muy interesante y prestemos atención al plan, ¿no es cierto? Recién hablábamos de la balcanización o la libanización, que comentabas vos, Roberto, recordando lo que pasó allá en Medio Oriente, ¿no? Con un país como el Líbano que lo desmembraron. Y prestemos atención a cuánto tendrá que ver, pero no me quiero adelantar a las conclusiones, a lo que está sucediendo hoy en día, cómo el DNU apunta a ese desmembramiento y a esa fragmentación del país, a perder identidad, a perder industria, a perder cerebros, a perder investigación, a perder arte. No quiero adelantarme a las conclusiones, escuchemos hasta el final, pero es realmente interesante cómo empezamos a encontrar una razón de este tipo de planes. Por favor, Dayana. Durante la dictadura, en lo primero que pensamos cuando hablamos de ese golpe cívico, eclesiástico y militar, es de los desaparecidos, de las torturas, pero tenemos que hablar también del modelo económico de la dictadura y para eso está aquí Nazarena Lomagno. Exactamente, Feli, un modelo económico que, esto hay que decirlo para contextualizar antes de pasar a desarrollarlo un poco, que no se da de manera aislada, ¿sí? Es un modelo económico, es un conjunto de políticas económicas alineadas a un modelo económico que se estaba comenzando a dar a nivel regional, ¿sí? Justamente por estar encabezado por lo que se conoce como el Plan Cóndor, ¿sí? Con Estados Unidos a la cabeza, básicamente un plan que buscaba eliminar, suprimir a la izquierda en todos sus sentidos, en todos sus niveles, pero además también implantar
implantar un nuevo modelo económico de dependencia, ¿no? En toda América Latina, y Argentina, por supuesto, no estuvo exenta de ello. Pero para saber eso, vamos a repasar un poco cuáles fueron las características, ¿no? Los principales puntos de este modelo económico tan atroz que se vivió durante la última dictadura cívico-militar. Mira, si querés comencemos a ver cuáles son los principales puntos. Vos fíjate, el eje transversal de todo esto tiene que ver con lo que está señalizado en rojo, ¿no? La acumulación rentística y la desregulación financiera. Ese fue, Feli, el eje transversal, ¿sí? La desregulación financiera, la entrada y salida de dólares. Por momentos, cuando uno lee esto, no sabe si está hablando de lo que ocurrió hace muy poco o hace 46 años, ¿no? ¿A qué te suena? Sí, claro. Lo dejo a propia interpretación de cada uno. El modelo neoliberal, exactamente, ¿no? Vos fíjate la importancia de la dependencia económica, ¿no? Que se había generado principalmente con Estados Unidos para poder llevar adelante este modelo, entrada y salida de dólares prácticamente sin ningún tipo de restricción, algo que generaba créditos baratos para empresas en dólares, la posibilidad de endeudarse en dólares fácilmente. Sí. Hay que decir, punto aparte, no nos vamos a explayar en todos los puntos porque si no se hace muy largo, pero es importante remarcar que grandes empresas, la cúpula empresarial tuvo total complicidad, ¿no? Durante este modelo económico. Les propongo dejar las conclusiones para después del corte. ¿Les parece bien? Y a los que están conectados cambiamos de link. Dale. Vamos al corte, Dayana. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también puedes hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. El norte azul se movilizará. Desde
y en realidad toda la dictadura cívico-militar que se llevó adelante en Argentina, deudas que ha tomado la cúpula empresarial. Sí, las nacionalizamos. Exactamente, se han nacionalizado sobre todo, pero a cambio de esta complicidad, este silencio a la hora de secuestrar y luego desaparecer a trabajadores en mismos lugares de trabajo, ¿no? Seguimos, si querés, repasando algunos puntos justamente de este modelo económico. Volvamos a las placas, Feli. Decíamos, ¿no? Bueno, la acumulación rentística, el modelo de regulación financiera, entrada y salida de capitales. Este es otro punto importantísimo también. Sí. La época de la plata dulce. A ver, si bien la mayoría de la clase de la trabajadora la pasó muy mal, a muchos niveles, pero en términos económicos también, hubo quienes de repente podían generar viajes al exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dólar estaba barato. ¿Y por qué el dólar estaba barato? Porque el dólar tenía que estar barato justamente para llevar adelante estos negocios que se hacían durante la dictadura que tenían que ver con la entrada de capitales especulativos, ¿no? Ingresaban dólares al país, a partir de ahí se cambiaban por pesos, esos pesos generaban altas tasas de rentabilidad y luego eso se volvía a cambiar por dólares, por eso necesitaba un dólar barato para hacer sostenible eso, y luego se iba, ¿no? Eso y el endeudamiento han aparecido durante muchísimo tiempo durante este modelo. Entonces, con un dólar barato había un universo que podía viajar al exterior, estaba esta idea de que lo importado era prioridad, era mucho mejor que el componente nacional. ¿Vos te acordás de esa publicidad de la silla? ¿Cómo olvidarla? Del hombre que se sienta en la silla nacional y se rompe, le traen una silla importada y en esa silla está perfectamente cómodo. Bueno, eso resume prácticamente lo que era la entronización de este modelo y la desindustrialización y la apertura indiscriminada de importaciones, que justamente es esto aquello que nos estamos refiriendo. Y fíjate cuál es... Hizo hincapié más que nada en el modelo agroexportador, ¿no? Exactamente, sí, Félix, como vos decís. Y fíjate cuál es el otro punto, ¿no? Que acá ya directamente hablamos de cómo cae este modelo basado en el endeudamiento, en la especulación financiera, en la apertura indiscriminada de importaciones, ¿sí? Cae por su propio peso, fíjate. Termina la deuda externa multiplicada por 5, la inflación mayor al 400%, una devaluación más del 2000%, pérdida de empleos y cierre de fábricas, fuerte erosión de los salarios, ¿no? Alquileres en dólares. Claro, a ver, la deuda externa se termina multiplicando tanto porque, vuelvo a decir lo mismo, este sistema económico, este modelo, ¿sí?, de acumulación rentística y de desregulación financiera termina cayendo porque el endeudamiento era tal que Argentina no tenía dinero porque no había desarrollado su capacidad exportadora para poder generar los dólares y pagar. Los había gastado todos en importaciones, en turismo, en movimientos especulativos. No tenía un dólar, mejor dicho, para pagar las deudas, grandes deudas que se habían generado. Y esta tendencia a la dolarización también era muy frágil a los movimientos internacionales, ¿no? Porque en ese momento, a fines de la dictadura, hubo una suba de tasas a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que hizo que los dólares que estaban hoy en Argentina, que podían entrar fácilmente, volaran, se fueran directamente a otro refugio, como era justamente Estados Unidos, con mayor rentabilidad. Eso generó una devaluación muy fuerte y todas las consecuencias económicas que ya conocemos de una devaluación. Tuvimos el primer gran salto de la pobreza durante la dictadura, así una inflación que voló, que ya venía muy alta por el Rodrigazo también y que fue creciendo en ese último tiempo, y la verdad que consecuencias económicas, sociales en este contexto económico devastador realmente muy trágicas y que hasta hoy todavía se siguen manteniendo. Por ejemplo, el endeudamiento es uno, ¿no? La dependencia de la moneda extranjera, esta idea de dolarizar la economía, o bien la fuerte dependencia con organismos multilaterales, como hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, son cosas que hoy en día siguen estando y todavía parecían no encontrar solución, ¿no? Gracias, Nasa. Me parece tan explicativo, tan docente este audio, tan claro. ¿Vos lo escuchás así también, Roberto? ¿Lo analizás de la misma manera? Sí, claro, porque esto resume todo de alguna manera, ¿no? Lo que venimos diciendo tantas veces, el tema de qué proyecto de país se puede gestionar y producir. Bueno, el de los intereses nacionales es una cosa, pero esto tiene que ver con la complicidad y con el acuerdo que hay de sectores económicos y políticos de nuestro país, con las grandes expectativas y con las grandes presiones que tienen del mundo internacional, en este caso puntualmente ya en esta época de Estados Unidos, ¿no?
Entonces, ese proyecto nacional, digamos, no existía. Lo que había quedado, empresas nacionales, y esto es la clave de todo, que no dejaban pérdida. Porque una cosa es decir y justificar o querer justificar que porque una empresa nacional y por ser nacional deja pérdida y que por ese criterio se va a privatizar, eso suena a mucha gente, obviamente más allá de su interés particular, bueno, es razonable, si deja pérdida, ¿para qué vamos a mantener una empresa que deje pérdida? Es el famoso con la mía, ¿no? Exactamente. Entonces, pero en realidad lo increíble era que la mayoría de las empresas que fueron privatizadas no dejaban pérdida. O no tenían razón para cuestionar las pérdidas, porque no eran pérdidas, eran inversiones. Claro, pero ¿sabés cuál fue la estrategia que desarrollaron? Fue muy inteligente. Permitieron o produjeron durante la época de las dictaduras el absoluto abandono del mantenimiento de esas empresas. Entonces, vos sabés que si una casa no haces alguna refacción, alguna ayuda, una gotera, una filtración, si no la tratás la infraestructura como debe ser para mantenerla, se te viene abajo tu casa. Y eso pasó con las empresas. Grandes empresas con yacimientos carboníferos fiscales fue un ejemplo clarísimo. Conocí a un físico que trabajaba allí y me dijo, no sabe lo que está pasando, lo están dejando caer, no ponen un peso a propósito. Y con esa excusa, me decía, va a dejar pérdida. Y si deja pérdida, obviamente se va a vender por precio vil. Y fue lo que pasó. Pero no solamente con yacimientos carboníferos fiscales, que la tengo de data de la década del fin del 80. O sea, pero me quedaba clarísimo eso. Entonces esa estrategia se da. ¿Sabéis? Y eso sabés que es interesante porque hay algo que es importante, que así como nosotros tenemos tiempos muy acotados, muy limitados, en todo sentido, ellos también los tienen. Por eso van a cierta celeridad y a cierta velocidad. Y a veces, obviamente, tampoco a ellos les sale todo redondo. ¿Y por qué no les sale todo redondo? ¿Por qué intentan 20 veces hacer las cosas de esa manera? Gestionando un país de servicios, en este caso, un país con la fuerza de trabajo deterioradísima. Y lo hacen porque no tienen más remedio, porque hay resistencias del otro lado. Y esta es la parte positiva. Digo, nadie tiene el poder. Y ellos tampoco lo tienen. Por eso tienen tiempos apuradísimos también. Y tratan de hacer lo más rápido posible todo. ¿Por qué? Porque saben que generan resistencias. Desde luego, eso no significa que nosotros vayamos a triunfar. Pero evidentemente por algo lo están haciendo de esta manera tan apurada. Porque tienen otras urgencias que van más allá de la Argentina. Tienen urgencias con Rusia, con China. Tienen problemas en todas partes del mundo. Entonces, hay cosas que tienen que ir ahora directamente por los recursos naturales, que no están en manos de ninguna empresa estatal todavía. Me refiero al tema del litio y todo eso. Pero en los que ya están en manos estatal, lo van a deteriorar como vaca muerta y cualquier tipo de producción. En el caso puntual del litio, lo quieren conseguir de esa manera, con las complicidades, porque son recursos naturales que ellos necesitan. País de servicio, ni siquiera un país agrícola, ganadero, exportador necesariamente. Un país de servicio, un país de hotelería, turismo, grandes lugares vacacionales, cataratas, el noroeste, lo que queda de los glaciares. Eso es todo lo que está en lo que quieren dejar para la Argentina. De ahí el tema que decíamos recién de la libanización y todo eso. Sí. También genera resistencia el hecho de que al plan de la derecha le sobra gente, le sobran varios millones de argentinos y esos resisten. Es la gente que sobra. Es así. Obvio. Cuando hablamos de que nuestro país tiene cíclicas crisis y repetidas situaciones y el establishment pretende aplicar las mismas soluciones una y otra vez, que generan desindustrialización, crisis, deuda y por tanto desempleo, dependencia, nos preguntamos por qué estamos siempre dentro de ese ciclo histórico de repeticiones. Un audio de un representante de las corporaciones extranjeras nos explica cómo funciona ese mecanismo de repetición y decadencia. Por favor, Dayana. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos como el petróleo o la mano de obra que son del interés de nuestras corporaciones.
Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. Realmente lo explica en 2 palabras, ¿no es cierto? ¿Estamos en el aire? Mirá, vos sabés que esto lo sabíamos desde la década del 80 con un periodista inglés que se llamaba Greg Palast, que lo culminaron para que hablara de esto, y el tipo sabía, tenía información y al final la dio. Dijo, son 4 pasos los que hay que desarrollar. El último era el endeudamiento feroz y el tema de pagar sus deudas con los bienes nacionales, digamos, ¿no? Pero a todo eso había amenazas, coqueteos, ¿viste? Hasta que se llegaba a esta instancia, y bueno, es lo que dijo este hombre, realmente fue así. Es tal cual. Ahora, uno, más allá de la teoría y más allá de lo que dice, lo tiene que bajar a la realidad, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, para imponer esos planes de dominación y dependencia hace falta represión. Lo que decíamos hace un rato, sobra gente. Entonces hay que reprimir, hay que mantenerlo contenido. El gobierno de Milei estrenó un nuevo gas del tipo pimienta muy peligroso y de la siguiente manera lo explica Paco, un residente del Hospital Pena. Buenas, yo soy Paco, soy médico residente del Hospital Pena. Hago este video por la represión llevada adelante el día de ayer por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Macri y de Milei, con la utilización del gas pimienta que se usó. Tuvimos que atender más o menos con la posta sanitaria de la represión a más de 150 personas. Y las características de este gas, para que sepa la población y que se difunda este video, son las siguientes. Es un gas que es una sustancia más bien oleosa o grasosa que se deposita en nuestro cuerpo. Entonces, 2 cosas que empecemos por no hacer. La primera es no utilizar agua porque el gas lo activa y arde muchísimo más, ¿sí? Y la segunda que no hay que hacer es ventilarlo, porque también genera muchísimo más ardor después de que terminemos la ventilación. Lo que sí hay que hacer es sacar el gas del cuerpo. Como es una sustancia grasosa, no la vamos a sacar con agua. La vamos a sacar con algún producto grasoso. Funciona muy bien el óleo calcáreo, es muy caro, entonces nosotros recomendamos la utilización de leche. Y como este gas genera vasodilatación, o sea que la piel se pone roja y arde, lo que hay que hacer es que sea algo frío. Entonces lo que recomendamos es primero a la persona secarla toda la transpiración en esta situación de calor para que no arda más. Después arrastrar el gas con leche fría, que lo podemos poner en un rociador, y siempre de arriba para abajo y del medio hacia afuera. De esta forma sacamos todo el gas que tiene el exceso en la cara o cualquier parte del cuerpo, para después así poder dejarlo que haga un poco de reposo y que la piel se recupere. Eso por un lado. Y después por el otro, es importante que nos alejemos de la zona y que siempre, si hay alguna situación de salud particular, se acerquen a la posta sanitaria.
Si sos estudiante o trabajador de la salud y te querés sumar, te dejo mi Instagram abajo para que te sumes. Y a todos los medios que repliquen este video, que se los agradezco mucho, también que compartan mi Instagram para que hagamos una gran bota sanitaria para poner nuestro conocimiento al servicio de todas las asambleas que salen a luchar, de todos los trabajadores, de todos los desocupados, y que sigamos exigiéndole a las centrales sindicales, a nuestros sindicatos, que continúe el plan de lucha hasta que caiga el DNU, la ley Omnibus y el protocolo antipiquete de Bullrich. Saludos. Clarísimo, ¿no? Lamentable y clarísimo. Pero no solo se reprime con gas pimienta, también se disciplina mediante el uso del aparato judicial, y quizás el ejemplo más patético y trágico de eso se dé en Jujuy. Tenemos un audio al que yo denominé Imagínate. Imagínate a dos personas que viven en un lugar con sus familias. Dos personas que se levantan a la mañana, que trabajan, que tienen amigos, que hacen deportes, que viven su vida, como vos o como yo. Esas personas, al igual que vos o que yo, usan redes sociales. Imagínate que un día hacen un comentario respecto de alguien con poder y que, a partir de ese momento, a esas dos personas les empiezan a pasar cosas. Primero, notan movimientos muy extraños alrededor de sus casas, autos que circulan sin patente, transeúntes que toman fotografías o que se acercan a preguntar quiénes viven en el lugar. Luego, aparecen policías de civil que ingresan en sus domicilios y les dicen que tienen que ir a la comisaría para notificarse, sin más explicaciones. Ellas, como vos y como yo, van confiadas, saben que no hicieron nada, pero cuando están en el lugar las detienen. Las detienen sin justificación y de repente dejan de dormir en libertad para amanecer en prisión. Imagínate que aparece un fiscal que dice que el comentario que hicieron las convierte en personas peligrosas, que deben permanecer detenidas 60 días porque se pueden escapar o pueden entorpecer la importante investigación que se está realizando a raíz del comentario que realizaron respecto de alguien con poder. Imagínate que aparece un juez que dice que el fiscal tiene razón y ordena la prisión preventiva. Imagínate que aparecen además otros funcionarios públicos que convalidan todos estos actos. Imagínate todo el poder punitivo, el sistema penal, el poder judicial, los ministerios públicos, los funcionarios y magistrados recayendo sobre estas dos personas que hicieron un comentario en redes sociales igual que vos o que yo. Imagínate entonces que estas dos personas son trasladadas a un penal de máxima seguridad sin que se les avise antes y sin darles explicaciones, que durante el tiempo en prisión pasan frío y hambre, que se alimentan con la mano y que tienen que hacer sus necesidades en botellas y fuentones. Imagínate además que el juez y el fiscal, para hacer esta importante investigación, secuestran sus celulares, revisan junto con la policía hasta el último archivo. Imagínate que estas dos personas no tienen forma de protegerse ni de defenderse ante semejante despliegue irracional de parte del aparato institucional y punitivo, funcionando a toda máquina solo para reprimirlas y censurarlas. Imagínate que en las mismas redes sociales que vos o que yo utilizamos hay una campaña muy grande de trolls y difamadores que intentan deteriorar y destruir la imagen de estas dos personas. Imagínate que sus familiares y amigos mueven cielo y tierra para que recuperen su libertad. Denuncian y difunden lo ocurrido con desesperación. Imagínate que el mismo juez, a pedido de alguien con poder, les pone un bozal legal para callar su pedido de libertad. Estas dos personas, estas familias, estos amigos, ese alguien con poder, ese juez, ese fiscal, no son producto de tu imaginación. Existen. Esas dos personas tienen nombre y apellido. Son Nahuel Morandini y Roque Villegas. Todo esto está pasando en este momento en Jujuy. Imagínate si todo esto pasara en el resto del país. Vos podrías ser la próxima persona detenida por haber hecho un comentario en redes sociales que le moleste a alguien con poder. ¿Alguna vez pensamos que íbamos a volver a vivir esto? Es terrible. Ya perdí la cuenta de cuántos días hace que está presa Milagros Salas. ¿Qué decís, Roberto? No, justamente, ¿no? El caso de Milagros es clarísimo, ¿no? En muchos lugares salió, digamos, fue totalmente esclarecido los motivos por los cuales todavía sigue presa. Y sigue presa porque hizo cosas.
hizo cosas que el gobierno de Jujuy no hizo. Hizo cosas que el gobierno, digamos, no sé, con una calidad limitada y despectiva de lo que significan las necesidades populares, nunca hizo. Y cuando alguien se atrevió, porque consiguió de manera organizada, de manera solidaria, con mucha gente, a hacer cosas, bueno, obviamente ni siquiera pretendieron disciplinarla. La reprimieron de la peor manera, ¿no? La reprimieron con la cárcel, con mentiras, desnudando realmente, aunque no lo dijeran, lo que había detrás de eso. En fin, bueno, sí, es así. Por eso digo que su intención y su naturaleza. Y además destruyeron lo bueno, porque esta es otra situación que se repite, ¿no? Esto de decir, vamos a quedarnos con lo bueno y vamos a cambiar lo malo. No, mentira. Destruyeron la fábrica de bloques, destruyeron la pileta, destruyeron los barrios. Es así. Y además, desde el sentido común, mucha gente, yo he escuchado, porque estuve en el Malón de la Paz varias veces, y creo que todos acá de alguna manera fuimos a saludar a esa gente hermosa que había peleando. Una me decía que sí, que era una mujer muy dura, era una mujer de temple, ¿no? No sé si lo decía con estas palabras, pero lo daba a entender. Y que eso a muchos otros les molestaba. Les molestaba esa capacidad de gestión, esa capacidad de decisión, esa capacidad de tomar el toro por las astas y pensar en los demás y nutrirse y relacionarse con gente en el mismo sentido. Bueno, todo esto era un peligro. Era un peligro para el poder, digamos, tan particular de lo que significaba Morales y su gente de radicalismo, ¿no? Así que bueno, sí, es así. Una gestión exitosa por fuera del aparato del Estado. Terrible. Y desde la base, transversal. Terrible. No se puede permitir. No se puede permitir. Que la gente entendiera que podía hacerse el barrio, podía hacerse la casa, podía hacerse el asfalto, el club, la pileta, generarse el propio trabajo. Esto era inaceptable. Inaceptable. Dayana, escuchamos un poquito de música, por favor. A ver, Leodán, si le canto una chacarera pa'l Papa. ¿Cómo no, mi amigo? Aquí se va la primera. Yo no sé cómo empezar para contarle, don Papa. La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado. Pa 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 pa. La 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 la. Es un hijo de Milchira, un recontraculiadazo. No quiere la chacarera, se caga en los jubilados. La 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 la. Pa'l impuesto es un tirano, llora en el muro de lamentos. Aquí lloramos de hambre, en la góndola los precios. Pa' cultura no hay un peso, él mete lengua cuando besa. Se caga en toda la casta, el país no le interesa. La 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 la, la ira la, la ira la, la ira la, la 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 la. Si lo viera Mamantula, le pega flor de chuchada, lo sacude a los moquetes, a ese peluca con acá. La 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 la, la la la, la 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 la. Pa' los postres me olvidaba, no hay morfia en los merenderos, se encanuta toda la guita y te sacude el agujero. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tiene hermana media bruja y duerme en medio de los perros. Desayuna clonazepam y te enchufa 100 decretos. Ya debes darte cuenta, hijo de mil malparidos. Corran también al pelado. ¡Pum, pa, pum! ¡Anda pa' allá!
y que cante un argentino. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. La chacarera que escuchamos, que fue muy divertida, nos adelantaba un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? La novedad de esta semana. Después de llorar en el Muro de los Lamentos y ratificar allí que mudaría la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, poniendo a nuestro país en el centro de un conflicto armado entre Israel y Hamás, ISIS, los hermanos musulmanes, Hezbollah, o sea, convirtiéndonos en un blanco gratuito de futuros atentados, el presidente visitó al Papa en el Vaticano. Para mí fue decepcionante la alegría y el humor con que Francisco lo recibió y el intercambio casi diría que afectuoso con quien lo llamó el representante del maligno en la tierra, ¿no? Los siguientes audios expresan lo que se dijeron en ese encuentro. El primero, el que vamos a escuchar ahora, con una mirada de ese encuentro con los ojos de Europa. Es su primera imagen pública juntos. Acaba la Eucaristía y el Papa Francisco va a saludar al presidente argentino Javier Milei. Se dan la mano, hablan, hasta se funden en un abrazo. Ambos escenifican así la paz después de haberse dedicado palabras no demasiado cariñosas. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Así lo definía Milei antes de ser candidato presidencial. El imbécil ese que está en Roma. Ya como candidato en un debate electoral pidió perdón, pero siguió cargando contra Francisco. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Y el Papa
no se cayó. No soy comunista, como dicen algunos, ¿no? Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Rifirrafes entre el ultraliberal y el Papa, que para muchos es afín al peronismo. Pero el panorama ha cambiado. Francisco felicitó a Milei por su victoria y rebajó el tono. En la campaña electoral se dicen cosas en broma, digo entre comillas. El presidente le invitó a Argentina. Y que le íbamos a dar todos los honores. Mañana tendrán una audiencia privada y seguro que hablan de esa esperada visita. Desde que fue elegido hace más de una década, Francisco no ha vuelto a su país. Que me disculpe el Papa, yo me cago en las bromas de Milei, ¿no? Es terrible. Es terrible que piense que es broma la realidad que estamos viviendo. Preguntarle si es broma a los jubilados, preguntarle si es broma a los que se quedan sin trabajo, a las pequeñas y medianas industrias que están rematando sus maquinarias, anticipándose a lo que viene, a los que tienen un crédito UVA. Preguntarle si es broma. Parece que hasta el Papa está temblando con Milei. No sé qué decirte, fue tremendamente decepcionante para mí ver ese cruce afectuoso. Tremendamente decepcionante. ¿Vos tenés otra lectura, Roberto? No, esto refuerza de alguna manera lo que venimos comentando, ¿no? Y que en realidad ya sabemos, ¿no? Que, digamos, estos son discursos políticos de agresión, discursos políticos de abrazos. Son discursos políticos de dos jefes de Estado, ¿no? Dos jefes de Estado. Y uno supuestamente es el representante de la cristiandad, no del cristianismo. El cristianismo era una cosa, fue una cosa, la cristiandad es otra. La cristiandad es cuando se institucionaliza un movimiento tan importante como pudo haber sido y fue el cristianismo. Entonces, un jefe de Estado tiene esa obligación. Además de ser de alguna manera, como se dice, vicario en la tierra, tiene también la obligación de funcionar como un jefe de Estado. Ahora, ¿qué hay detrás de cada uno, sobre todo detrás de Francisco en todo esto? No sé, es lo que uno escucha, es lo que uno ve. Y bueno, detrás... Uno no puede, y por eso te digo, claro, uno no puede seguir pensando en lo que hay, lo que necesariamente él puede pensar o decir. Acá en este caso, las palabras son clarísimas. En su momento dijo lo que dijo y ahora dice lo que dice. Entonces, vuelvo al tema de las representatividades. Representatividades tenemos que desarrollarlas nosotros con presidencia de quienes son los que supuestamente nos representan. Yo creo que detrás de Francisco hay 5 familias mafiosas. y también tengo la información que el Ministerio de Economía de Italia es dueño de Enel. Enel es la empresa que produce energía en Argentina. Después está Sur, Nodo de Lab, que distribuyen esa energía. Entonces Italia y Argentina son como hermanos. En el negocio, claro, le liberaron los precios. Maravilloso. Bueno, el Vaticano creo que no sé hasta qué momento lo tuvo, pero tenía 1/3 de Fiat. Claro. La película El Padrino muestra un poquito, ¿no?, lo que es los negocios en la iglesia. Prestemos atención al siguiente diálogo, el tono, el contenido de lo que se dijeron Francisco y Milei. ¿Te cortaste el pelo? No, lo dije, de pronto sí, hijos. Vos, a ver, gracias por venir. Vos que sos médico, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo le va? ¿Le puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo a él. Escuché. Gracias. Muchísimas gracias. Buen trabajo, muchas muñecas, porque dada las perezas del otro lado. Dios es más grande. Eso es verdad. Gracias por mí, yo lo hago por ti. Gracias. Gracias. La prometo. Gracias. Mañana. No se escuchó muy bien. En realidad Milei le agradece que los haya recibido, la hermana también le agradece que los haya recibido. Estaba la ministra de Relaciones Exteriores, esta mujer que tiene un trabajo muy triste, que es reparar las barbaridades que dice Milei ante los jefes de Estado, ¿no?
ir a China 5 veces a pedir disculpas y que los chinos le cierren la puerta, bueno, a la gente del BRICS, qué sé yo. Entonces le agradecen. Milei le dice que tenga muñeca, que espera que tenga muñeca. Perdón, el Papa le dice, espero que tenga muñeca. Y Milei le contesta, sí, claro, porque con la aspereza que hay del otro lado, ¿no es cierto? Así lo interpreta Milei. Bueno, la verdad que a mí me dio, insisto, me dio pena. Lo esperaba un poco más adusto, lo esperaba un poquito más serio. El mensaje que envía el Papa al mundo, recibiéndolo de esta manera, con esta afectuosidad, tanta sonrisa y tanto abrazo, me preocupa. Mientras tanto, en la Argentina la realidad se hace presente y Eduardo de la Serna, un sacerdote de la Iglesia en Opción por los Pobres, también opina sobre la realidad y así lo expresa. Claro, no me gustó lo que hicieron y me llevó la pelota. El padre Eduardo de la Serna está ya en contacto con nosotros también y ahí ya lo estamos viendo. Y quiero preguntarle por la visita, el encuentro, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, de Javier Milei con el Papa Francisco. Eduardo, buenas noches. Aquí Daniela lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, atentos y tratando de hacer alguna lectura, ¿no? Entiendo yo, no sé si me escucha bien, que bueno, la Iglesia recibe a todos, ¿no? Incluso a los que han pecado, han acusado de maligno y han tenido declaraciones tan fuertes como las que tuvo el propio presidente de la Nación. ¿Eso es lo que vio en el encuentro de hoy, que continúa mañana? Vamos a ver qué pasa mañana, porque mañana teóricamente van a hablar y le dirá algo o no, no sé. Sí. Yo no sé cómo funciona la diplomacia vaticana, no estoy en la diplomacia vaticana. Sí. Suelo ser poco amigo de los gestos diplomáticos yo en general, sobre todo porque creo que si Jesús hubiera sido diplomático hubiera muerto de viejo. No sé, a mí personalmente preguntarle si se cortó el pelo realmente me importa bastante poco. Lo que más me importa es que se cortó la ley ómnibus. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo. Sí. Porque creo que el gobierno que está haciendo Javier Milei es un gobierno absolutamente perverso, sobre todo perverso para la vida de los pobres, para la vida de los jubilados, para la vida de la gente del interior, para la vida de las pequeñas y medianas empresas, para la vida de los niños, de los estudiantes. Es decir, no digamos nada de la salud, no digamos nada de tantas cosas, ¿no? El trabajo, el salario. Es decir, creo que es un gobierno absolutamente perverso. Entonces yo personalmente no sé cómo fue, por qué le dijo lo que le dijo el Papa, ni nada por el estilo. No estoy en la mente del Papa, pero yo creo que el gobierno es un gobierno perverso que tiene que tener otra actitud, absolutamente. Eduardo, ¿cuál es la situación hoy en los comedores, en los barrios más pobres? ¿Cómo la podría describir? Bueno, si no llega comida o no llega dinero para la comida, si no llega mercadería, evidentemente los comedores no existen, es decir, son una mesa vacía, sin gente y sin comida. Es decir, la situación es evidentemente grave, como es grave que la ministra diga que los va a citar uno por uno, o les va a hablar uno por uno con el DNI en la mano y se vaya a reunirse con alguien del Opus Dei, que como es decir, va a haber todo es demasiado loco, mientras la vicepresidenta juega a la Mujer Maravilla, el otro juega a Terminator. Realmente creo que no estamos para bromas, no estamos para chistes, la vida de la gente es demasiado seria, la muerte de la gente es demasiado seria, la violencia que ejerce el gobierno contra la gente es demasiado seria. La situación que la gente está viviendo y padeciendo es demasiado seria. La verdad que me parece que si quiere jugar a la Mujer Maravilla, que se vaya, que se junte con Lilia Lemoine y que jueguen a un carnaval ahora que se acerca el carnaval y hagan a ver quién hace el mejor disfraz. Sí. Pero me parece que la vida y la vida de la gente pasa por otro lado. Por otro lado. Esta semana hubo un comunicado de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que hablaba de la gravedad, hacía una comparación entre aquella madre que elige ir caminando 30 cuadras para no gastar en colectivo, pero
algo que todavía podría ser, que a mí me parece igualmente grave, ¿no? No es esa la vida que queremos para nuestra Argentina, pero bueno, mucho peor es no poder llevar comida a la mesa, ¿no? Uno de los párrafos hablaba de esto. ¿Qué le pareció? ¿Le parece acertada esa mirada de lo que se describió ahí? A ver, lo que dijeron es cierto, que no puede ser que el alimento sea variable de ajuste, pero a mí me pareció muy light el documento de los obispos, pero lamentablemente no espero mucho más de los obispos en general. Sí. Nosotros, el grupo de curas, el martes vamos a hacer un documento también sobre la situación, bien. El martes a la noche, ¿no? Tenemos un documento más o menos preparado, el grupo de curas en Opción por los Pobres, porque nos parece que la situación, insisto, es demasiado seria. Es decir, y después para peor sale el gran asesor filosófico a decir que si hay curas acá no vayan a la iglesia, que yo cuánto. Pero, y si nos dedicáramos a buscar consensos, a buscar encuentros, a estar en desacuerdo o acuerdo, pero a ver, el otro día el presidente mandó creo que fue un tuit, yo no sé porque no tengo Twitter, pero mandó un tuit con 3 párrafos en hebreo, ¿no? Sí. Sí. En el primero y el segundo de los párrafos hablaba de Moisés, que rompe las tablas de la ley porque el pueblo se habían... Pero después salta 5 versículos, ahí Maslatón, que fue el que lo hizo público, se equivocó o leyó rápido, salta 5 versículos, es decir, elige un versículo más, que es un versículo que dice, vengan conmigo y van a matar 3.000 personas. Vengan conmigo los que están con nosotros y vamos armados a matar a cada uno, aunque sea su hermano. Ese texto eligió el presidente para comunicar después de su baile con los rabinos. Me parece que es demasiado seria la cosa, insisto, yo lamento que no le hayan prestado atención, pero para mí ese salto que hace de 5 versículos para llegar al versículo 19, versículo 20 y versículo 26, salta el 21 al 25, lo salta. Elige un versículo que habla de vengan conmigo porque vamos a matar. Mira vos qué maravilla. Y esto es el presidente de los argentinos. Después, si se cortó el pelo o no se cortó el pelo, la verdad, no me interesa. Claro. Ahora mis compañeros le quieren preguntar, pero porque lo acaba de mencionar, le quiero preguntar por el baile con los rabinos. ¿Y ese momento qué le pareció? No, a ver, es muy común en el ambiente judío el baile, sobre todo entre varones, saltando, cantando y aplaudiendo. Es muy común, eso es frecuente, y por lo tanto, si forma parte de un ambiente, de una cuestión cultural, me parece bien que lo hagan. No creo que sea parte de la cultura de Milei, porque aparte Milei no desconoce lo que es la alegría. No sabe lo que es la alegría. Si supiera lo que es la alegría sería otra cosa, otra sería su cara, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí hay una sobreactuación, como el llanto en el muro de los lamentos, que a lo mejor nadie le dijo que el lamento no quiere decir llorar. El lamento es un modo de oración típico del mundo judío, ¿no? En el mundo judío el lamento es el modo más común de oración. Claro. Entonces es una expresión de una situación de dolor, pero con confianza en que Dios va a intervenir. Sí. Es típico del lamento judío eso, la confianza final. El llanto ahí es una sobreactuación más, como también la sobreactuación de darle un beso y un abrazo al Papa, ¿no? ¿Gaby? Sí, Eduardo, buenas noches. Insisto, Lila Lemoine Sí. Le quería preguntar específicamente, usted hablaba sobre el tema de la situación de los comedores. Lo que vimos en los últimos movimientos de la ministra, que usted también la mencionaba antes, es que lo que está intentando hacer es sacar del medio a las organizaciones sociales y que eligió, ¿no?, algunas organizaciones religiosas para la distribución, por ejemplo, de alimentos. Hizo un convenio con Asiera, con las entidades, con las... Juan, que sale. Dame el tono del tema, por ejemplo. La melodía, ¿no? ¿Quién va a cantar? Todo el mundo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Y ahora que la saben, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir
pedir para que no calle el canto. Bueno, empezamos. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¡Fuerza! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Escucha. Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Me ayuda? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle? ¡Y a todo el mundo! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? Conmigo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar? ¿Cuál será la melodía del amor? ¿La del Papa que bromea con Milei, lo abraza, sonríe? ¿O el del cura de la Serna? ¿Quién está más cerca de la gente? ¿Quién resuelve los problemas concretos de la gente en este país que desde el año 55 para acá fabrica pobres? Con breves interregnos, me dirán, y con mejores momentos, pero no dejamos de fabricar pobres. Y llegamos a un 60% de pobreza y no sé si un 30% de indigencia. ¿Quién va a tocar la melodía del amor, digo, no? ¿Cómo la construimos? Se nos va acabando el programa, nos quedan pocos minutos. Yo me pregunto, ¿qué va a suceder con el futuro político argentino, no? Y hablamos de Macri, hablamos de Milei, y hablamos de tantas estas historias. Y tenemos un audio de el sanitarista Jorge Rashid, que lo explica de un modo interesante
y le voy a pedir a Diana que lo emita si ustedes no tienen algún comentario previo que hacer. La melodía del amor es la estatización. ¿Vos decís? ¿Y quién? ¿De quién? No, ¿quién estatice? Depende de quién estatice. Depende de quién estatice y cómo y para qué. Pero vamos a suponer. Vamos a escuchar a Rashid antes de despedirnos. Lo que pasa en el terreno internacional. Milei no es Milei, Macri no es Macri, ambos son, digamos, una pelea de virreyes que cumplen órdenes de un diseño estratégico de Estados Unidos a Israel, en ese mundo unipolar que se está defendiendo del avance del mundo multipolar. Por eso las primeras dos medidas de Milei fueron una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, y la segunda, darle la espalda a 6.200 millones de habitantes del mundo con el BRICS, es decir, Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, y la Organización de Cooperación de Shanghái, la Ruta de la Seda. Todo esto yo no sé por qué nuestros dirigentes no explican al conjunto del pueblo argentino que Milei nos está llevando a un proceso de guerra que se va a desencadenar probablemente este año, una guerra global, y que la Argentina va a quedar parada en el peor lugar. No solo... Es clarito lo que dice Rashid, y lo veníamos anticipando, ¿no?, en los diferentes audios. Como siempre, nosotros en la producción tratamos de ir llevando los temas, concatenándolos, encadenándolos, y comentándolos mientras, para llegar a conclusiones en la medida de lo posible. Hablábamos de la violencia contenida en los mensajes que elige Milei, y Rashid nos lleva a un plano superior de violencia, un plano de enfrentamiento global, al que también Milei nos coloca cuando nos quita de los BRICS y nos pone en el medio entre Hamas e Israel, o entre Ucrania y Rusia, donándole helicópteros a uno de los estados beligerantes. Hablo de Ucrania por no decir la OTAN, porque en realidad es la OTAN y Rusia, y nos pone de vuelta en la situación de relaciones carnales en las que somos siempre, digámoslo claro, lo que ponemos la cola en estas relaciones carnales. ¿Vendrá, te parece, un escenario confrontativo tan grave, Roberto? Sí, antes de avanzar en esto, porque tampoco hay tiempo, me quedé con la idea de la charla entre De la Serna, el comentario de De la Serna respecto al Papa y a Milei, ¿no? Decía que se ve clarísimo el tema de forma-contenido, ¿no? Las formas son las protocolares de dos jefes de Estado, de alguna manera, uno que tenga obviamente otra raigambre, otra función además, pero en el fondo son gente de Estado, de alguna manera, que tiene sus protocolos, sus argucias, y esa es la forma en que se expresan. Pero lo que expresa De la Serna, por el contrario, es el contenido, son los contenidos de esos curas que algunos han catalogado como trasnochados, porque se ocupan realmente de las necesidades de la población, de la gente más vulnerada. Entonces, esa diferencia entre forma y contenido son las que tenemos que empezar a descubrir nosotros. ¿Qué es lo que está oculto? Porque nos quedamos nada más con lo que se nos muestra, pero no podemos ver el fondo de lo que hay detrás. Y respecto a la legislación internacional, totalmente de acuerdo con Rashid. Estamos dentro de esa línea. No queda claro, la línea más clara es la del proyecto que está en contra del no nacional y popular. Así que, desde ese punto de vista, obviamente estamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Es así, es preocupante. Sin hablar de la violencia interna, ¿no? Hay que elegir. Esta historia de las fuerzas del cielo, a mí me preocupa mucho. Me preocupan los grupos violentos evangelistas, esas iglesias que forman jóvenes que tienen entrenamiento militar. Todo eso se va gestando, se va generando, y realmente nos puede llevar a una situación inédita. Me preocupa la vicepresidenta recorriendo cuarteles, generando su apoyo político en los cuarteles. Pero bueno, hablo por mí. Quizás no pasa a mayores, y ahí es el aspecto de la fe que uno le pone.
Y nos quedan 4 minutos de programa y quiero, antes del último tema musical y despedirnos, invitarlos a ustedes a despedirse. Facundo, ¿qué te dejó este programa? No puedo expresar la cantidad de ideas que tengo que me dejó este programa. Pero lo que quiero comentar muy seriamente es que me gustaría que haya paz y felicidad en todo el pueblo. Y que mañana, cuando tengan que pagar el boleto, lo paguen contentos y contentas, porque en algún momento ese colectivo, ese medio de transporte va a ser nuestro. Roberto. Buenas noches. Agradezco poder haber participado nuevamente en este programa. Me encantó, aparte, bueno, porque ya le conocía más o menos los contenidos, y yo apuesto que la felicidad solamente puede ser constituida o se va constituyendo a partir de la lucha, no de la paz, porque nosotros que queremos la paz nos hacen vivir en guerra todo el tiempo. Entonces la única alternativa para mí es la lucha. Si a partir de eso hay paz, que haya paz, pero la paz no la del ganador, sino la paz de los que luchan por un mundo mejor. Es el camino, la lucha es el camino, y es así. Y como decían en otras épocas, hasta la victoria siempre. Será hasta el martes. Gracias, Roberto. Los agradecidos somos nosotros. Tu participación siempre es muy, muy valiosa para este programa. Gracias, Facundo. Saludo a Susi, que hoy no pudo venir. Saludos también al resto de los compañeros. Abrazo enorme. Gracias. Y cerramos con Trueno y Nati Peluso. Gracias, Dayana. Dayana, enorme. Caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, ay, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Ay, put your hands up, ay, put your hands up. De esa Petra a Corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Que no paren los auriculares. Ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo.